Oremos a Deus. Senhor, te damos graças nesta noite por poder estar aqui. Agradecido, Senhor, por todo o que has feito por nossas vidas, casas, famílias e ministérios. Graças, Senhor, por haver despertado-nos nesta manhã, por haver traído-nos aqui, Senhor, e por haver enviado-nos, Senhor, nesse dia. E hoje estamos aqui para aprender mais de Ti. Queremos, Senhor, estar firmes em momentos de crise em nossa família. Queremos, Senhor Jesus, permanecer fiel a Ti pelos momentos em que nos encontramos, a vezes perdidos e sem direção. Tu eres nosso escudo, nossa boca viva, portanto nos guia. Ele disse na Bíblia de quando bem, quando honesta, o Senhor está ministrando-nos e trazendo nossas orações na palavra justa e necessária. Seguimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Y amén. Amén. ¿Todo bien? En el nombre de Jesús, Padre amado, te doy gracias por la oportunidad, el privilegio de poder estar en esta congregación junto a mis hermanos. Quiero rogarte, como siempre te pido, Señor, que tengas piedad y misericordia de mi vida y de nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que pueda cumplir tu palabra así como ella misma dice, Señor. Que no llega a ti vacía, que hace en nosotros la obra por el cual tú la envías, en el nombre de Jesús. Que quizás hoy recibamos información y podamos compartir con los hermanos experiencias, pero que en el transcurso de los días abrimos nuestro corazón para que nuestro querido Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, llevándonos a ser cada día más parecidos a Cristo, a que podamos reflejar al mundo tu amor a través de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder compartir tu palabra libre y gratuitamente en nuestro querido país, Argentina, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bueno, vamos a ver la primera lección. Le explico hoy es un tema introductorio, ¿sí? No es muy profundo aún, pero sí les explico la dinámica con la que vamos a ir manejándonos. No sé cuál es el tiempo que tenemos. Pablo predicó un día entero y un día y medio, Pico se desmayó, murió y Pablo le resucitó. Pablo siguió ahí. Bueno, no, yo sé que a veces el cerebro y el corazón quieren, pero la cola no aguanta tanto, sino depende de la edad y de la concentración de cada uno. Vamos a tener 1 hora y media, 2 horas más o menos, por ahí menos, más. Vamos a ir viendo cómo desarrollamos. Cada lección que usted ya recibió a través del flyer que le pasé al pastor y estuvimos publicando todos en las redes sociales, tiene 12 puntos, 12 subtemas. Cada lección que usted leyó, porque tú vas a hacer de la lección de del subtema, no. Cada lección tiene 12 subtemas. Yo estoy armando ahora, esto le comento también a modo de chisme santo, estoy armando un curso que me han pedido para otro lado, pero también lo voy a estructurar para redes sociales. Y esta es la parte básica. Es la primera parte, la introducción a cursos para familias, porque ahí a veces nosotros, justo hablábamos con el pastor Max, a grandes rasgos cuando miramos en la iglesia, vemos que vienen las familias, pero son muy pocas las familias que verdaderamente abren su corazón a sus pastores, a sus líderes, a Dios, para que Dios se meta en sus familias. Me ha tocado escuchar en algunas oportunidades, cuando íbamos a ver algunas personas, hace unos años me quedó un caso muy grabado en la mente, en el corazón, con mucha tristeza, cuando fuimos a un hogar y por una situación que se dio, quisimos aconsejar al hombre de la casa, pero bueno, se me empiezan a venir varios ejemplos, pero este hombre me acuerdo de mi pastor, al otro pastor que estaba conmigo también, dice, usted es mi pastor en la iglesia, pero acá yo soy el que manda. Y con mucha tristeza nos retiramos, porque nos dimos cuenta que no estaba dispuesto a recibir el consejo de Dios. Así también le fue, ¿no? Lamentablemente terminó la familia destruida y alejándose del Señor. Y no queremos eso, no se trata, por eso dije al principio y siempre digo, yo nunca voy a ir a un lugar a enseñar, ni en mi propia congregación, siempre le digo a los hermanos, les agradezco que me escuchen, especialmente los que son mayores que yo, como acá, sí, que le doy gracias por el respeto y que me escuchan, pero todos estamos en la misma zaranda, estamos ahí siendo sacudidos por Dios.
para purificarnos. Para el que no sabe lo que es arándano, las arándanos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando me llevaban ahí en mi casa, nosotros tomábamos como un juego y ahora me doy cuenta, claro, mis tíos me hacían trabajar para ellos, gratis, porque nos ponían en la rejilla con madera para limpiar la arena gruesa de la más fina. Para zarandear la arena, exactamente. Y caía la más finita y arriba quedaban las gruesas. Bueno, Dios hace eso con nosotros. Por ahí nos va a tocar compartir experiencias. Quizás por ya tener un poco más de tiempo tenemos otras experiencias. Pero ninguno de nosotros hemos querido. Así que ese es el corazón con el que al menos nosotros siempre compartimos la palabra, esperando ser bendecidos también por Dios cuando estamos hablando. Amén. Así que vamos a ir con la lección 1. Como les dije, cada lección tiene 12 subtemas. No sé si vamos a llegar en cada lección los 12 subtemas. Vamos a tratar de llegar a todo. Si yo tengo que hacer la lección así, tac, a rajatabla, cada subtema no puede pasar de 10 minutos para poder alcanzar. Pero entiendo que no se trata de venir a hacer un curso, ¿no? Sino que la idea es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. ¿Sí? Si no llegamos, igual después ustedes van a tener el material para compartir. Como les dije, les voy a acercar después el material encuadernado y también el formato digital. Y el pastor Max sabrá lo que va a hacer, si lo va a usar él, si va a usar para juntar fondos. También lo va a poder hacer, no hay problema, es un material que va a llegar a la vida. Para enseñar a otros, a los nuevos, hay muchas cosas así. Entonces, quiero que... Voy a poner de costado para poder leer mejor. Quisiera que puedan imaginarse, pero a la hora de responder, ¿sí? A la hora de dar una respuesta, no se deje influenciar por la respuesta que da el de al lado. ¿Sí? ¿Cómo es su nombre, bueno? Marcelo. ¿Usted, Soledad. Bueno, si Soledad da una respuesta de acuerdo a lo que yo le voy a preguntar, que esa respuesta no le influencia a usted en lo que usted va a decir o lo que usted está pensando. Porque nos suele pasar que a veces alguien nos pregunta algo y el de al lado responde y uno dice, sí, yo pienso igual. No, sino que cada uno pueda imaginarse ser libre y expresar lo que se imagina. No hay nada raro en lo que vamos a hacer, pero es un ejercicio. ¿Cómo se imagina usted el primer hogar que Dios formó en el jardín del Edén? Les voy a dar un par de minutos para que piensen, no tanto, 2 minutos para imaginarse, no. Pero, ¿cómo se imaginan ese primer hogar? No cuando Adán y Eva salieron del huerto, sino dentro del huerto. Trate de poner en palabras lo que viene a su mente. ¿Cómo cree que era ese hogar? ¿Quién va a responder primero o hago un tatetío evangélico? Um hogar com muita tranquilidade, com muita paz, dia que havia uma relação, podemos dizer, de conversa e diálogo, que era todo novo. Não sei que mais de hermanos tem a decir. ¿Cómo? Había respeto mutuo. Había respeto. Sí. Ajá. ¿Qué más? Yo me expresó la palabra pacífico, ¿no? Pacífico. Un lugar pacífico. Un lugar ordenado, con todo su lugar, con todo el orden, digamos, con todas las decisiones, sin preocupación. Sí. Pacífico. Usted sabe que yo le digo a mi esposa que... ¿Cómo es que yo te digo siempre? ¿Cuál? Respecto a la paz. Sí, no sé cuál. Fuera de nuestro hogar suceden muchas cosas. La iglesia, el trabajo, las otras familiares, todo. Pero a mí me costó mucho vivir en paz. Sin Cristo yo no tenía paz. Ya conté anteriormente mi testimonio, quizás algún día en un evangelismo vengo a predicar y me base específicamente en mi testimonio. Porque tengo una vida sin Cristo, fue difícil mi adolescencia. Pero cuando llegué a Cristo, recuerdo que mis primeras palabras, cuando terminó el culto, se fueron todos los hermanos y los pastores quedaron ministrándome a mí. Cuando terminó toda la administración, por lo que ya había contado, que ahora no voy a comentar esto, aunque si en algún momento se me escapa, después yo corto en el video porque no va al caso. Pero terminó la administración, el culto había terminado a las 11 de la noche. Los pastores estuvieron conmigo ministrándome hasta las 2 de la mañana. Y cuando terminó, me acuerdo que yo volví en mí, como dice la Biblia, volvió en sí. Y el pastor me dijo, uno de los dos pastores me dijo, ¿cómo estás, Rubén? Cansado, pero tiene una paz. Y recuerdo que lo primero que recibí del Señor conscientemente fue paz.
No fue lo primero que recibí de Cristo, porque lo primero que recibí de Cristo fue la liberación. Pero mi conciencia, lo primero que recibió de Dios fue paz. Por eso la Biblia dice que el Señor vino a traer paz entre Dios y los hombres. Ahora, expliqué esto porque me llamó la atención esa palabra, porque es algo que yo valoro mucho en mi hogar, en mis tiempos. Preparo un mante, me siento en el fondo, mi casa todavía no está terminada, pero hay muchos pajaritos, mis perros, y me gusta estar ahí atrás en el fondo mirando. Ahora, imagínense que usted está entrando al jardín del Edén, ¿sí? Está entrando al jardín del Edén. Y Dios le dice, bueno, ahora da un paso adentro del jardín del Edén y vos haces y abrís tus ojos y ves el jardín del Edén. ¿Qué ven? ¿Qué ve, hermana? Yo, Allá la pastora. si yo abro los ojos, miro y veo Ajá. un lugar con muchos animales, no sé, con árboles, un lugar con pastos, así bem enorme, así. Sí, así, un lugar de paz. Claro. Sí, ¿no? Yo también tengo un lugar hermoso, con flores, con frutos, con árboles frutales y con frutos hermosos. En el sector que el Señor me tiene que llevar a mí en el cielo, tendrá que haber una planta de costillar, porque baje no vamos a poder matar más. Así que va a tener que salir un árbol de costilla y de vacío. Sí, bueno, vamos a leer sus Biblias, por favor. Yo traje dos Biblias, una Reina Valera y la otra es la NBI. Pero vamos a de ver. ella se nos puede prestar para nosotros, porque ella conoce la regla de esta comunidad. Sí, igual todos vamos a leer. ¿Alguien? ¿Quiénes tienen Biblia? ¿Usted? Bueno, pero ahí le presté una Biblia. Pero ahí le presté una Biblia, ¿verdad? Así que para leer ahora tiene una. Bueno. Génesis capítulo 1. ¿Quién va a leer ese? Porque tengo otros versículos. 1 a 1, Génesis capítulo 1, versículo. 27. ¿Quién? Max, ¿podría buscar Génesis capítulo 2? 2. Y pastora, Génesis 2 también. Ahí les doy. Son 3 versículos que vamos a leer. Bueno. ¿Me repite su nombre, por favor? Soledad. Soledad. Te pido disculpas, hasta que yo me acostumbre, son unas 200 veces el momento que voy a preguntarme. Sí. Nada, sí me cuesta memorizar los nombres. Génesis 1, versículo 27 y 28. ¿Puedes leer? Sí, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multipliquen, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Muy bien. Bueno, acá hay algo claro que tenemos que entender de cuál es una de las cosas que tenemos que aprender, entender, aceptar, tratar de aplicar de lo que tiene que ver con lo que Dios quiere para el ser humano. ¿Cuántas cosas le dijo ahí? 5 cosas. 5 cosas Dios le dijo a Adán y Eva, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que ver es que Dios le dijo que hizo a su imagen y semejanza. Hay muchos hablando pavadas por ahí respecto a la imagen de Dios. Inclusive hay unos pastores que dicen que nosotros somos pequeños dioses. Lejos eso de la teología, porque no es eso lo que dice ahí, ¿sí? Ahí está hablando, no voy a hablar ahora del hebreo y el griego ni nada, pero sí hay una connotación que tiene que ver con las características de Dios como persona, que es lo que Él trata de reflejar en nuestras vidas. Pero no vamos a entrar en ese tema, pero sí es que vos y yo tenemos que reflejar esa imagen de Dios. Por lo tanto, la familia necesita reflejar la imagen de Dios. Nosotros, les repito, nosotros estamos ahora introduciéndonos al tema. Más adelante en otras lecciones vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar como familia, como matrimonio, como padres, a los chicos como hijos, reflejar esa imagen de Dios para nosotros, para la iglesia y para la sociedad. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, lo primero que Dios dice, no que le dijo a Adán y Eva, se dice a sí mismo: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí? Ahora Dios le dice 5 cosas. 5 cosas que tienen que hacer. ¿Qué dice? Multiplicar. Ajá. Vamos a ir en orden. Lean. Crear, me dijo para sean fructíferos y multipliquen, Ajá. llenen la tierra y sométanla. No es presten atención a las palabras, porque no es lo mismo. Son importantes las palabras.
Primero le dice, lo primero que le dice que es fructificar. Sí. No es lo mismo que multiplicar, son cosas diferentes. Sí. Sean Y yo tengo que dar las dos cosas. Yo tengo que dar fruto y tengo que multiplicar ese fruto. ¿Sí? Fructificar y multiplicar. Son dos principios que tenemos que aprender. Después lo podés aplicar a muchas áreas de tu vida. Yo cuando llegué al Señor no podía hablar bien por el alcoholismo, había dejado de estudiar y me costó mucho volver a leer y hablar en público, ni te di. Pero cuando empecé, una de las cosas que le pedí a Dios es ayudarme, dame sabiduría, inteligencia, pero ayúdame a poder hacer crecer este don, porque leer es un don. Cuando vos te encontrás con gente que no aprendió a leer, que nos toca, a nosotros al menos nos toca mucho, ahí en el barrio donde estamos, en San Isidro, encontrar mucha gente adulta que no sabe leer ni escribir. Entonces vos te das cuenta que es un don, es un regalo. No me refiero a don de que viene como la fe. Me refiero que Dios nos dio la oportunidad de aprender a leer. No sé si hiciste séptimo grado, toda la secundaria, universidad, pero Dios te permitió que puedas leer, es un don. Entonces, fructificar y multiplicar. Dos cosas. Después, llenen la tierra, y sometan. sometan. Después de dar fruto, de multiplicar el fruto, hay que llenar la tierra. Entonces no es multiplicar una sola vez, hay que seguir multiplicando. Y después hay que sojuzgar. Sojuzgar tiene que ver con controlar, con dominio, con administrar, no como un autoritarismo, sino con autoridad, que no es lo mismo. La palabra autoridad, si quieren anotar, ¿saben de dónde proviene? ¿Cuál es la raíz de la palabra autoridad? ¿Qué es de dónde proviene esta palabra sojuzgar? ¿Vieron cuando en la Biblia? Me voy a adelantar en un tema. Sí, más adelante vamos a hablar de los roles. Ahí se te va a estar, ¿eh? ¿Sí? Estoy leyendo, ¿Cuál? sojuzgar y someter. ¿Por qué se hacen con esa palabra? No me está. Sojuzgar es una cosa, someter es otra. Claro, Diferente. ¿cómo dice ahí? Dice someter. Ajá, bueno, vamos. Nosotros, Llenen la tierra y sométanla. sí, nosotros tenemos el entendimiento del español que el sometimiento por lo cultural tiene que ver con esclavizar. Sí, Bueno, pero no es eso. te bajo voluntad. No, por eso digo, no es eso lo que dice la Biblia. Nosotros para poder interpretar la Biblia, las versiones dicen muchas palabras para poder armar una oración que se pueda comprender en español. Pero si vamos a las raíces, Sojuzgar que sí. sí, y eso es lo que estoy tratando de explicar. Sí, tenemos que ir a una palabra que también son derivados de la misma palabra. Por eso le dije, en el Nuevo Testamento no dice hombres sojuzguen a sus esposas. ¿No? ¿O no? No dice eso. Sometan. Pero sí habla de que, ¿quién es tu autoridad, Max? Cristo es tu autoridad. ¿Qué dice la Biblia respecto a esa autoridad? Que Él es que de nosotros. Que Él es nuestra cabeza. Cristo es la cabeza del varón, dice la Biblia. Por eso este tema vamos a darlo más adelante cuando ya están todos más ablandados por el Espíritu. Porque si no, yo ya siento la resistencia de... ¿Sí? Ya se percibe fuego acá en el altar. Bueno, dice, Cristo es la autoridad del varón. Él es la cabeza. Y eso que son dos familias nomás. Imagínate si viene la prende el aire. Hace un calor acá. La hermana estaba así con el lente y ahora se levantó. Vamos a Madrid y a Madrid acá que Porque no es ningún pero no me sonó. No, ella Por eso debe terminar de... ella le gusta saber más. ¿No? Buenísimo. Ella es bastante creativa. Ese tipo de hermanos, valorarlos muchísimo. Sí. Porque a muchos se callan, no dicen nada, pero adentro le dijeron, yo pienso diferente, pero ¿qué me importa que vayan a hacer? No, hay que estar preparado para responder. Y si yo no sé, te voy a decir, ¿sabes qué? Déjame averiguar y la próxima. Te quedan con el tiempo, yo soy nuevo, así que luego agarro la Biblia, digo, otra cosa, yo agarro la Biblia Buenísimo. cuando tenga, pero tengo en el teléfono, así la voy viendo. Bueno, voy a mirar, esta Biblia yo utilizo mucho así, pero voy a mirar en casa a ver si tengo alguna Biblia, te traigo la próxima. No prometo, pero si tengo, te traigo. Ella lee. Ahora vamos a seguir con eso, pero en serio me dio un calor, vamos a prender el aire.
Así que ya, ¿no? No, hermano. Y después dice que el hombre es la autoridad de quién? De la mujer. De la mujer. La cabeza. Y si nosotros interpretamos de la manera en que interpretamos los argentinos, ¿qué nos pasa? ¿Te gusta o no? Es que más No nos gusta. Estás loco eso que. Y ahí empiezan a rebuscar otros versículos. No, pero dice que somos coherederos. Bien. Porque está la mentalidad de que uno tiene como, y hablaste hace un ratito, el entendimiento humano acerca de la esclavitud, el sometimiento. Pero no es eso lo que dice la Biblia. La palabra sojuzgar proviene del hebreo, que tiene que ver con tomar decisiones en base a los principios de Dios. De que no se desordene y que tiene que ver con cuidar, ¿sí? Es muy amplio lo que el Señor le está diciendo a Adán y Eva. Sojuzguen significa andá y fíjate cómo está la vaca, a ver si no se le manchó, si no se corrió la mancha. ¿Sí? Hacer tu trabajo significa. Ahora esto cuando se lleva al Nuevo Testamento y se habla de autoridad, la palabra autoridad tiene como raíz la palabra autor. ¿Sí? Bueno, yo le dejé unos libros que pueden muy De ciudad autónoma. Sí, de ahí también proviene. Pero ese autónomo proviene de autonomía, de manejarse solo. Exacto. Y autor es otra cosa. Yo dejé un libro ahí que no vas a encontrar ninguno igual en todo el mundo. Estuve buscando y muchos autores escriben sobre inteligencia emocional. Muchos autores escriben sobre la crianza saludable. Muchos autores escriben sobre la estimulación cognitiva en los niños, pero yo en mi libro escribo sobre las tres cosas, por eso es un libro largo, porque están las tres cosas aplicadas a la vida cotidiana de los niños, para que como padre yo pueda ejercer algunas cosas o ejercitar algunas cosas en el hogar. Ahora, claro, para poder trabajar esas tres áreas que son cierta especialidad en mi vida, y lo traté de transmitir en ese libro. Ahora, el autor es alguien que hace primero las cosas, ¿sí? Es alguien que inicia. Tiene que ver también con el ser ejemplo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Y la palabra ejemplo que nosotros tenemos en español es la misma que se utiliza para la palabra autor. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos los primeros en hacer lo que le pedimos al otro que haga. Sí, el silencio, ¿sí o no? Sí. Es fácil para mí como papá decirle a mi hijo, Joaquín, tenés que orar, pero yo no oro. Joaquín, Joaquín se llama a mí, tenés que leer la Biblia, hermano, tenés que estudiar. Y yo no estudio. A mí me gusta cuando mi hijo viene con palabras, porque a mí me gusta estudiar la Biblia, y él también a veces viene con algunos temas, y me dice, mis compañeros están discutiendo sobre este tema. ¿Me puede explicar? Temas difíciles que se dan en la universidad, o los chicos de 20 años que empiezan con preguntas filosóficas. Y estuvimos hablando un largo rato, pero después ya me senté en la computadora y le armé un estudio y le mandé por su celular y le dije, sentate, agarrá tu Biblia y estudia esto para poder defenderte. Ahora, ¿por qué llevamos esto? Porque estamos viendo, fíjense que recién empezamos. Es largo el libro. Recién empezamos. No pasé al tema 2. Son 12 temas por lección. Estamos analizando las 5 cosas que el Señor le dijo a Adán y Eva y recién estamos viendo por arribita nomás las 4 primeras. ¿Qué eran qué? ¿Cuáles eran? Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, Y después, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a los reptiles vagando por el sol. 5 cosas que Dios les pide. Dominen. Ahí pueden tomar nota y otro día en el culto quizás el pastor, la pastora predican sobre esas 5 cosas más largo, más explicado. Ya te estoy inventando también. Te quiero, vos me traes a mí, yo te quiero hacer trabajado. Sí, son 5 cosas. Y leímos un solo versículo recién. Tranquilo que ahorita nos trató mandar tus amigos, seguro que son. Vamos a leer el segundo versículo. Génesis capítulo 2, versículo 18.
Creo que te digo. Fue aquí dos tareas. Doble tarea, bien ahí. Sin nervios, sin apuro. No, dos. 2:18. 18. Minha é Valéria. Digo Jeová Deus, não é bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, ahí vemos otra cosa que Dios observó en la conformación de lo que nosotros tomamos como la primer familia, el primer grupo familiar de la tierra. Y hay una palabra clave ahí, que es la idoneidad. Ser idóneo. En el Nuevo Testamento se habla mucho de la idoneidad, pero también se habla de lo contrario. Le dice, cuando vos vas a poner a alguien a servir, que no sea que neófito. La palabra neófito tiene que ver o representa a alguien sin conocimiento y sin experiencia. Llevando al ámbito humano, se toma como alguien neófito. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que alguien es neófito en un área? Depende de la capacidad. La capacidad de cada uno. La capacidad tenemos todos. Las ganas, el mero que le ponga para aprender. Capacidad para No me acuerdo del texto bíblico específico, pero la Biblia dice que no un neófito. ¿Para qué? Para que no caiga en el lazo de Satanás. Para que no se envanezca. Entonces, está la palabra técnica, que ahora no me acuerdo. Hay una palabra que tiene que ver con un tecnicismo, donde proviene la palabra neófito, denota un tiempo aproximado de 10 años. Así que alguien que tiene menos de 10 años ejerciendo una tarea, todavía es neófito. Incapaz, ¿Cómo? O sea, que es sinónimo de incapaz. No, significa que necesita acumular 10 años de experiencia para decir, bueno, algo sé de este tema. Exactamente. Nosotros estudiamos, por ejemplo, que para la persona cambiar de cultura, agarrar una cultura, por ejemplo, el brasileño quiere agarrar una cultura gente, Son 10 años. son 10 años. Mínimo. Mínimo para que uno aprenda el básico y haga esa experiencia. Nosotros tenemos limitar. Eso es como entender cómo es. Son negocios. Fíjate que, por ejemplo, nosotros en todos los ministerios mundiales donde se captan a los jóvenes o a las personas que quieren ser misioneros para llevar el mensaje a otro lugar, antes no le pedían, pero por la mala experiencia de muchos jóvenes que van al campo misionero, y máximo a los 2 años no quieren saber más nada por todo el sufrimiento, le piden que tengan una experiencia pastoral primero y que después vayan pasando ciertos obstáculos. En nuestra denominación, nosotros tenemos el Departamento Nacional de Misiones, que está asociado a las misiones mundiales, donde están la mayoría de las organizaciones. Antes no pedían esto, ahora vos te anotás para ser misionero y tenés que cumplir un montón de requisitos. Y primero les piden que vayan a abrir una obra, si es que no son pastores. Si yo me anoto con mi esposa, Del país, acá en Argentina sí, o de donde sea, pero nosotros, por ejemplo, que si nos anotamos, ese punto lo vamos a tener cubierto porque somos pastores hace muchos años. Pero nos van a mandar 2 años a otro lugar. Y cuando volvemos vamos a rendir informe y también le van a pedir informe de nuestro a los demás hermanos de ese lugar para ver cómo nos comportamos, cómo nos vieron, si la pastora se adaptó, si lloraba mucho, si extrañaba su lugar y todo eso, para ver si hay un verdadero llamado misionero. Che, qué malo, tanto tiempo y los almas que se pierden. No, pero es peor que un obrero vaya, se pierda y no quiera servir más al Señor. Detrás de cada persona hay otros que van a conocer a Cristo por su vida. Por eso es importante también la familia, porque la iglesia es eso. Si tú tenés una iglesia llena de divorciados, ¿cómo va a ser tu iglesia? No digo que no tienen que estar, van a venir la gente divorciada, separada, solteros, viudos, los que están solos. Yo me acuerdo cuando el pastor nos tomó a nosotros como familia. La familia... Ellos son parte de mi familia, son una familia. Exactamente, acá en la iglesia hay muchas áreas. Sí, en la iglesia hay muchas áreas y está buenísimo que se tomen la iglesia como una familia. Pero la iglesia es fuerte. Hay un refrán que se usa hace muchos años que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.
Porque vos podés tener una cadena así gruesa, 2 eslabones. Pero un eslabón es finito como un cabello. Cuando vos tires de esa cadena, ¿dónde se va a romper? En el eslabón finito. Entonces, ¿por qué es importante esto que los pastores de esta congregación están queriendo hacer? Darle fundamentos, hacer hincapié en lo que es la familia. Porque a largo plazo, lo que le va a dar estabilidad a una iglesia es el grupo familiar. Vos vas a ver que las iglesias que tienen muchos años, yo le escucho mucho a un pastor que él ya es 7ª generación de pastor de una iglesia bautista. Ellos fundaron esa iglesia. Los tatarabisabuelos fundaron esa iglesia. El abuelo fue pastor de esa iglesia, su papá fue pastor de esa iglesia, ahora él es pastor de esa iglesia. Pero algo que él dice, yo he visto familias enteras transitar nuestra congregación todos los años que Dios les permitió vivir. Y hemos visto el efecto, porque vos vas a ver esos niños, los adolescentes, que te traen alegría, ¿no es cierto? ¿Sí? El ruido, el evangelismo, el color. Qué lindo tener niños y adolescentes en la iglesia. Y es una parte. Pero cuando vos querés hacer un proyecto a largo plazo, ¿a quién acude el pastor? ¿A los niños, los adolescentes o a los adultos? A los adultos, a los amigos. ¿Por qué? Porque son los que sostienen la iglesia, los adultos. Y cuando esos adultos conforman una familia que está sana, explota. La iglesia tiene otro impacto en la sociedad. Por eso es importante que nosotros podamos aprender estos principios. Yo no sé de dónde, pero estoy haciendo memoria de algún lado que saco, que no. ¿Amén? Sí, que lo hemos usado en algún momento de la vida cotidiana. Puede ser, yo estoy en las redes sociales por todos lados. Bueno, puede ser. No, me habrás visto porque también trabajo en la calle. Empezamos, hemos tenido trato nosotros. Trabajo en la calle, así que... Puede ser, y yo también trabajé mucho tiempo en la calle de los 7 años. Bueno, puede ser. A ver, si te acordás, espero que sea algo bueno. Sí, por eso. Sí. Sí, no, pero si es algo malo, venía a decirme de lo mismo. Sí, no. Es algo bueno, famoso, cuando venía a trabajar, de Alberto Serrano. ¿Qué conocer la familia Serrano? ¿Verdad? Me suena. Alberto, Benito le dice. ¿De dónde? La amiguita. Nos criamos muy campos todos. En el bar de Rocamora, ¿ya? Sí, puede ser. A ver, ya te vas a acordar. Bueno, ahora... Yo no me quiero, pues ella siempre porque yo cuando tenga menor, cuando Sí, a mí también me pasa, yo me acuerdo que tengas porque me acuerdo, tengo que sacarlo porque no Está bien. Bueno, sí. Y el último versículo, Génesis 2, 24, que nos va a poder leer la pastora porque está... A ver, ¿van? no, sí, la puede decir. Esa palabra Claro, ellos quieren comer también. Es Génesis 2. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, eso es lo que todos necesitamos reflejar después, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede llevar que dos personas puedan alinearse con ideas, principios, objetivos similares? Con unidad. ¿Qué será que pasa? No sé. Sí, ya no terminamos de conocer. ¿No te pasó ver matrimonios ancianos que vos les mirás así, en lugar de un matrimonio parece que son hermanos? Sí. ¿Sí, no? ¿Por qué? Que llama de más, llama de más, y tienen una relación que... Algunos hasta se mimetizan. Sí. Sí. ¿Saben lo que es mimetizarse? Sí. No entiendo. Se convierten en parecido, muy igual. La mimetización es cuando un objeto toma la forma de otro. Se mimetiza. Y bueno, un matrimonio, en algunos casos yo he visto que personas que vos miráis son tan parecidos, hasta en la cara, nos parece un matrimonio. Sí. En nuestro caso, no somos así, pero si llega a pasar, espero yo parecerme a ella y no a ella misma. Imagínate a ella chiquitita con una nariz como la mía en su cara. ¿Sí, no? Es hermoso. Yo una vez digo, te cambio la nariz, porque tiene la nariz chica y yo grande. Pero en el matrimonio, la idea a largo plazo es que suceda esto. El una sola carne significa que podamos andar juntos. Nosotros somos muy diferentes con mi esposa en muchos aspectos. Ella es más eufórica,
tiene sangre brasilera, la abuela brasilera, así que ella está así, ella se para y yo no, yo es altera. Tiene euforia. Yo soy más tranqui y si levanto mucho mi voz me quedo sin voz. Ella es mucho más energética que yo necesito, cuando voy a hacer algo, necesito programar todo lo que voy a hacer, porque si no hago 2 pasos y no doy más. Después, ¿en qué otras cosas somos diferentes? Tenemos... ¿Vos cantás? No, bueno, ella canta. Un día le puedo invitar que ministre, canta re bien, ministra. Ella sube al altar, antes de cantar, los endemoniados se manifiestan. Yo canto, pero bajo la ducha. Y cuando yo me pongo bajo la ducha y siento el agua. Y cuando empiezo a cantar, el agua hace así. Corre. No quiere saber nada. No, es negativo. Ni yo me aguanto cuando canto. Porque no soy cantante, ni tengo el don. No me costó nada reconocer. Me acuerdo que cuando recién llegué a los caminos del Señor, nuestra congregación en ese entonces era chiquitita. Y el pastor el que venía le mandaba a cantar. Y yo no quería saber nada. Y me hacía ensayar para que cante. Pero bueno, no es mi don. Hasta que llegaron los que cantaban. Algunos lo quieren reconocer, pero cada uno tiene su don. Ahora, para cerrar este primer punto, acuérdense que son en una lección 12. Este es un punto de la primera lección. Vamos a ir rapidito con los otros. Pero sí era necesario que podamos captar la idea de Dios, de la familia. La familia tiene que reflejar la imagen de Cristo. Sí, necesitamos reflejar la imagen de Cristo. Necesitamos andar aplicando estos principios de fructificar, multiplicar, sojuzgar, llenar la tierra, someter. Sí, son principios bíblicos. Hay que aprenderlos bien para no hacer cualquier cosa. ¿Sí? Y que la gente que nos ve, vea que tenemos un mismo objetivo. Se refleja esto en nuestras familias. A nosotros nos costó un tiempo aprender en algunas áreas. En lo que es el servicio de Dios, no nos costó mucho porque los dos queremos servir a Dios. Estamos desde jovencitos, entregamos 100% de nuestra vida a Cristo. Esto nos llevó también a pagar algunos precios altos en algunos momentos. Pero nuestra vida es de Cristo. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Eso lo sabíamos. Pero en otras áreas nos costó un poco aprender. Tu plata, mi plata. No teníamos. Yo quería comprar una cosa, ella otra. Y no nos rendía el dinero. Ahora nos sentamos. Y decíamos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para comprarnos algo para la casa, para lo que sea. Bueno, vamos a comprar una Play 5. ¿No estás de acuerdo? Y ahora bailando con los dos. No, pero tenemos que hacer. Me acuerdo una vez el Señor nos bendijo mucho y teníamos un proyecto que habíamos comenzado, pero después tuvimos una urgencia y tuve que tomar una decisión y tuve que abandonar el proyecto que está ahí todavía a medio camino porque tuvimos una urgencia, que esa urgencia si no resolvíamos corría riesgo la vida de nuestro hijo. Entonces tuvimos que invertir ahí. Pero me sirve como ejemplo de tener 2 objetivos y tuvimos que cambiar en mitad de camino. Hoy todavía, con los años, nos propusimos algunas metas. Y hace unos días recibí una buena noticia de que por fin tenemos algo que nos tomó 15 años conseguir. 15 años de pagar deudas de otros para poder tener algo nuestro. Ahora tengo que pagar la última gota y ya me entregan el documento. Y para nosotros es un tremendo logro, porque en nuestra cuadra de los terrenos nadie tiene documento de los terrenos. Nosotros vamos a ser los primeros en tener nuestro terreno documentado. ¿Vale a Dios? Sí, en mi familia yo siempre recalco muchas cosas que para otros son una pavada. Pero yo me propuse tratar de ser lo mejor que puedo como papá. Me cuesta un montonazo. Pero cada vez que mi hijo me reconoce algo, yo le doy gracias a Dios porque sé que es Dios el que obró en mí para que yo pueda hacer lo que Él necesita. Y siempre le digo, no, mi hijo me superó en todo casi, porque yo repetí primer grado en la primaria por problemas de salud. Él hizo toda la primaria sin repetir. Yo tuve problemas en la secundaria. Yo hice 2 veces primero, 2 veces segundo, 2 veces tercero, 2 veces cuarto. Él no, él hizo y terminó quinto. Entonces son objetivos que yo no pude cumplir. Mi esposa es universitaria, pero yo no. Entonces para mí, ella le anima a mi hijo desde otro lugar, porque ella tiene logros que en esas áreas yo no. Entonces ella le tira y yo de abajo le empujo.
Ella dice, vos me tenés que alcanzar. Hacemos hombre, ¿eh? Vos tenés que superarme, ¿sí? Y así, eso se refleja en el hogar. Le dije a mi hijo, cuando te toque hablarle a los padres, porque le dije, yo tengo que me vaya, decime cómo vos te sentís cómodo, porque no quiero que vos te estés incómodo si algún papá te pregunta algo, porque seguramente que también nos equivocamos. Así que posiblemente yo me vaya a tomar café, por donde la charla. Estos días me sorprendió porque no me esperaba. Yo soy muy futbolero, estaba esperando la hora de un partido de fútbol y él se fue a comprar algo y vino y no me dijo nada, subió sus piezas y yo tuve que ir a atender algo en la computadora. Fui, me senté y había una galletita y un cartelito. Papá, te quiero mucho, soy el mejor papá. Un papelito común, ¿no? Que hizo con su mano. Comí todas las galletitas y dejé el papelito ahí y ese papelito está ahí al lado de mi compu. Yo estoy muchas horas en la computadora porque yo lo busqué, edito el video, hago las imágenes, hago todo esto que le estoy pasando, hago preparando los otros temas y ese está ahí. ¿Pero por qué? Porque Dios es bueno con nosotros. Nosotros este año vamos a cumplir 23 años de casados. Pero yo tuve que esperar 5 años para que ella me diga que sí. Yo creo que te da la loba que llegue. ¿Sí? Así que bueno, pero ese es el plan de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Ahora quisiera que hagan una tarea. Yo iba a traer unas hojas pero no traje, pero háganlo mentalmente. Si querés. ¿Cómo? No, porque la tarea es para ustedes. Ah. Pero háganlo ahí, si tienen para anotarlo, anotan. Bueno. De lo que hablamos al principio y de lo que estuvimos aprendiendo ahora. No es para criticar, no es para criticarse a uno, ni para criticar al otro, es para pensar según mi punto de vista. Que yo creo que de lo que hablamos, que es poquito todavía, falta en mi hogar para que se parezca al hogar del huerto del Edén. ¿Quieres? Sí, bueno, Cuando tengamos hogar, te voy a responder la pregunta. ¿sí? ¿Qué yo creo que me falta en mi hogar para que se parezca al del huerto del Edén? Voy a hacer una aclaración porque vale la redundancia, que hogar, si bien la Biblia hablaba de un espacio físico, lo que él compartió, pero también hogar somos nosotros dos. Eso es hogar, mi esposo y yo. ¿Y qué nos falta? O sea, y nos falta por ahí, qué sé yo, no sé, multiplicarnos mejor o bienestarnos mejor. Eso, amalgamarnos, uno va viendo que es nuestro hogar, que somos él y yo, que es lo que nos está faltando ahí. Tenemos esto, pero nos faltaría esto también. Para completar. ¿Qué cosas del Edén quisiera que exista en mi hogar? Viste que nosotros leemos la Biblia, pero nunca te pusiste a pensar de una vez qué cosas había en el huerto del Edén. Pero cuando dice el pastor, que después vamos a recibir todo eso que usted también está inscrito ahí Si está escrito en el bautismo. ¿Acá? no, en eso que usted hizo para el pastor, No me folleto. es, Tener las preguntas en las preguntas están ahí. Acá sí, Bueno, pero acá sí están. No, todo lo que hablé no está desarrollado. no, pero la pregunta que Está como un bosquejo, como guía, pero sí están las cosas. Pero igual ahora después van a tener el video que les voy a pasar. para después hacer todo en casa, Sí, no, está bien. la tarea. No, buenísimo, pero después también pueden trasladarlo de otra forma con otros hermanos, viste, con qué sé yo. Yo tengo en mis redes sociales hay una donde está enfocado al deporte y a veces les hago preguntas. Esta es qué sé yo, una conformación de un equipo de fútbol. Y yo digo, bueno, a ver, estos son los jugadores que yo creo que deberían estar para jugar contra tal equipo. ¿Ustedes qué creen? Le digo a mis seguidores. Y ahí responden. Lo mismo pueden hacer en la iglesia. Por ahí el día comparten un tema, o este mismo tema, en un culto. Y después le hacen una pregunta a los hermanos. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Bueno, el grupo de WhatsApp son cuestionarios. ¿Y ustedes qué creen? Este, que elijan, o todos, qué sé yo. Se me ocurre, ¿no? Como para darle otra funcionalidad a la enseñanza. Ahora, les dije, ¿qué cosas del Edén quisiera que existiera en mi hogar? Y otra pregunta, ¿en qué área de mi familia sí refleja este diseño? Por ejemplo, que vos le des un ejemplo Bueno, al principio, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos al de principio? las 5 cosas. Antes de eso yo les hice una pregunta. ¿Qué se imaginaban como que había en el Edén?
y dijeron algunas palabras. ¿Qué dijeron? Ahora que estamos del tape, que acá y no las más cosas. Claro, ahora, si yo les vuelvo a hacer la pregunta del principio, van a tener otra idea, quizás más amplia. Porque yo les pregunté al principio qué cosa. Caminábamos, sí, como La primera familia, el primer espacio. la primera familia, el primer hogar. Ahora si les vuelvo a preguntar, ¿se le viene otra cosa? ¿Qué tomaba? Exactamente lo mismo, pero ¿qué le falta en principio yo diría así, cuando estamos castigando en ese de algunas no es sin el pecado, primeramente, Claro. sin el pecado. Ajá. Y ese del sin el pecado, por eso me lo imaginé pacífico y sin ningún problema, porque tenían todo. O sea, Bien. tenían corazón limpio, y tenían amor, y tenían unión, y tenían las bendiciones necesarias, no tenían preocupaciones. Era como Nosotros tenemos era algo. como, después del pecado viene toda la complicación, ¿no? Ahora dice David, ¿qué le hace falta a nuestro hogar para que se parezca eso? Y todo. Le falta salir del pecado, ¿Qué tenemos tener nosotros? o sea, ¿Qué tenemos no nosotros? pueden hacer esos niños sin conciencia, que son las salas de disfrutar. ¿Qué tenemos nosotros que Adán y Eva no tenían? En resumen, Pecado. y el pecado, absolutamente. Otra cosa más importante que nosotros tenemos que Adán y Eva no tenían. Conciencia. ¿Eh? Conciencia. No, ellos tenían conciencia. No, de conciencia, no, ellos no, o sea, hasta que Dios no le abre los ojos, y le abrió los ojos justamente por el pecado de Eva. ¿Qué tenían? No, esas es O sea, ellos eran como animalitos, ellos eran como animalitos que hacían, sin... ¿Eh? Él dijo Jesús, y yo creo que el Espíritu Santo, que hace esa obra El Espíritu Santo. más parecida a mí. ¿Sí? Hermana, acá, ella viene hace poco a la iglesia. Sí. Bueno, ya iniciamos. Pero ya iniciado. Ella nació en una iglesia, así que ella tiene 22, mamá nació en una iglesia. Pero, hermano, en ese punto, digamos, usted dice que nosotros tenemos a Jesucristo que murió por nosotros y al Espíritu Santo, pero ellos no necesitaban, porque ellos ya estaban ahí, ellos tenían una comunión con Dios directa, ellos eran semejanza, imagen como nosotros, pero nosotros ya con toda una contaminación. ajá, ¿y Jesús qué dijo? Ellos eran puros, Pero Jesús murió en la cruz, ¿para qué? para que nosotros nos purifiquemos, pero ¿cómo dijo usted? ¿Cómo habló usted? Nosotros estamos en proceso, Ajá. nos falta mucho. Bueno, por eso, Todo lo y no sé cuánto este taller, justamente estos talleres son para eso. Porque nosotros, el apóstol Pablo dice, sufro dolores de parto. ¿Sí? El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, sufro dolores de parto. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el proceso. ¿Imposible? No, porque si no Jesús no lo hubiera dicho. El Espíritu Santo vino a hacer tres cosas: santificarnos, justificarnos y regenerarnos. Si la Biblia no dijera que eso se podría hacer, no lo diría. Pero evidentemente sí se puede. ¿Es fácil? No. ¿Por qué? Porque dentro hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero la Biblia también dice, no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, si en el huerto del Edén había paz, yo puedo tener paz. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mi paz les doy, no como te dan uno. El problema está en que a veces nosotros creemos que paz es silencio, es falta de conflicto, no hay guerras, no hay discusión. Eso no es paz. La paz es algo interno, se refleja. Si yo puedo estar en medio de un montón de gente peleenta, pero yo no soy, yo era así antes, pero ahorita no soy eso. Yo era súper gritón y peleento antes, pero ahorita no soy eso. Es más, en mi casa yo siempre digo, en mi casa los únicos que gritan son los perros, porque son animales, se alteran, nosotros no. Aún vos lo vas a ver, mi hijo cuando se pone nervioso, nosotros le conocemos y nos damos cuenta cuando está nervioso, pero alguien que no le conoce no se va a dar cuenta, porque en mi casa no se grita, no se levanta la voz. Solo cuando estamos jugando River o Argentina y hace un gol, pero un poquito nomás porque ya me quedo sin voz. Pero de poder, sí se puede, porque si no, la Biblia estaría diciendo mentiras, y no es así. No, Sí, diferente. entonces- Sí que aparte yo le dije mi punto de vista, usted le preguntó. Claro, por eso. Yo, No, pero que usted me enseñe. no, mi hermano. Acá lo que nos enseña es la palabra así.
Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle al Señor. Por eso la pregunta no es, vimos al principio lo que le pregunté que había, y ahora hablamos de otra cosa. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Yo me pongo a pensar, la pregunta es, ¿qué cosas del Edén yo quisiera que haya en mi hogar? Y ellos tenían algo que yo quisiera tener a ese nivel, aunque a veces pienso en lo que dice el texto bíblico respecto a la voz de Dios y a la presencia de Dios, y prefiero aferrarme a la fe nomás. Porque Adán y Eva tenían un contacto directo con Dios. Pero después vos lees el Antiguo Testamento y dice que la voz de Dios le asustaba al pueblo. Se asustaban. Evidentemente no es una voz muy apacible como la del Espíritu Santo. Pero tenemos tres tipos de voces en la Biblia. La voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo. Cuando yo venía cada día de hablaba con Adán y Eva, ellos no tenían miedo. Tuvieron miedo y se escondieron. Cuando pecaron, cuando desobedecieron. ¿Y por qué? Porque ellos tuvieron, por eso dije conciencia. Porque ahí ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron vergüenza. Ahí ellos se dieron cuenta que cometieron un error y que y que los animaban a enfrentar ese error porque tenían vergüenza. Claro, yo digo a veces quisiera tener esa comunión, pero después digo, no, mejor mi comunión que sea a través de la fe, ¿no? Y yo preferiría ser cura, pero lamentablemente... Sí, ahora dice, cuando Tomás le dice al Señor, o le dice a los discípulos, si veo el agujero en sus manos y en el costado, voy a creer. Y Jesús viene y le dice, pon tu dedo acá, pon tu dedo acá. Y le dice, porque viste, creíste. Bienaventurados los que creen sin ver. Ahí es donde yo digo, ¿qué quiero? ¿Quiero creer sin ver o quiero ver? Y estoy ahí entre la lucha, ¿no? Pero sí podemos poner nuestra familia en las manos de Dios para que a través de los principios de la palabra del Señor, Dios pueda ir formando a Cristo en nuestras vidas. Por eso ayer el pastor en el culto dijo, no dice el pastor, no, ciudad al lado. Claro, exactamente. La palabra dice, Aparte disso, creio, não interromper, para complementar, a realidade do mundo vendeiro será muito melhor que a realidade de Adão e Eva. Porque, por exemplo, no mundo vendeiro, nem a possibilidade de pecar antes tinha. Antes tinha. Eu acho que era perfeito, tinha. No mundo vendeiro não tinha. Ou seja, o seu corpo glorificado contra totalmente. Esse é muito el día que venga, volver a ser por eso, la Biblia habla de que el Señor vino a restaurar todas las cosas. Y hay dos procesos de restauración. En este tiempo es una restauración, es un tiempo de regeneración, pero después está la del futuro. Ahora nosotros, ¿a cuál nos podemos referir? ¿A la del futuro o a la del pasado? Cuando vos tenés que tomar una decisión, ¿cómo tomás esa decisión? ¿En base a lo que va a pasar o en base a lo que ya pasó? Yo creo que a dos cosas. ¿Cómo sabés lo que va a pasar? Una referencia de lo que ya pasó para poder tener una producción de lo que pretendemos. Bueno, ¿cómo sabés lo que va a pasar? Y sabemos por la fe, nada más. No, hablo de la vida cotidiana. Estamos hablando de la vida. De la vida cotidiana. No, y bueno, Por ejemplo, por fe también, porque ponemos la mano de Dios. Siempre, ¿no? Todas las cosas es por fe nada más. está bien, me refiero a la hora de decidir algo práctico. Si yo digo, a ver, hay un refrán muy conocido, comunísimo, que dice, el que ve la vaca, Hermano, yo humanamente puedo decidir muchas cosas, pero estando dentro de la iglesia y bajo la bendición de Dios en mi vida, le puedo decir, yo hoy podría haber dicho, quiero salir a pasear y esa es mi decisión, pero la voluntad de Dios llueve, no puedo, ¿ya está? Entonces por eso le dije con fe. Está bien. Y en las manos de Dios, nada más. Está O sea, bien. cristianamente, En eso estamos viendo, en lo que es la aplicación de la palabra. Pero yo cuando tomo una decisión para evitar el error, ¿qué tengo que hacer? La experiencia. Para eso es la experiencia. Por eso le decimos a los más chicos, yo no le digo a mi hijo, bueno, anda y que sea la voluntad de Dios. Yo le enseño. Le muestro el camino, le enseño la palabra. Acá cuando hablamos del huerto del Edén, no es para sentirnos especiales o mejores. Es para valorar. Bueno, por eso es para valorar. Para decir, y el futuro
El futuro es algo que tiene la combinación de que sea tu hijo mejor que usted. Exactamente, es una proyección. Es una proyección. ¿Y de quién va a depender? De él. De él, de sus decisiones y de la voluntad de Dios para su vida. De eso va a depender. Pero ¿cuál es mi ¿Cómo usted responsabilidad? también le guíe? ¿Cómo? ¿Cómo también usted le guíe? Tiene ejemplo. Mi responsabilidad. Ejemplo, usted se levanta y le ve, usted lee la Biblia todo el día. ¿Qué va a hacer él también? Va a tener curiosidad y va a leer. ¿Por qué? Porque ¿Dónde está eso en la Biblia? ejemplo, no, eso no. Instruye, Eso te digo también. Yo te voy a enseñar y voy a decir, hace si yo no hago. por eso. Ese es mi ejemplo. Instruye al niño en su camino, dice la verdad. Sí. ¿Sí? Y ahora más adelante vamos a tocar esos temas. Pero para ir cerrando hoy, ¿por qué tomamos el libro de Génesis para empezar? Porque ahí está la primera familia. Ahí está la primera familia. Cosas que ellos tenían y por qué perdieron también lo que tenían. Ahora nosotros qué vamos a rescatar. Lo malo no podemos, lo malo tiene que sonarnos como advertencia nomás. ¿Cómo usted viaje? ¿Cómo? ¿Qué usted tiene alrededor de sus manos? Ojalá. El tablet, la cámara, el pulgar. Una herramienta. Ajá. Le dedica al pastor los días que es una herramienta para poder hacer por un bien, para transmitir una cosa. Exactamente. Dios puede una herramienta. Usted es una herramienta de Dios. Exactamente todo Usted eso. puede mandar a su hijo a la escuela, todo eso puede ser excelente alumno, puede sacarte 10 todo el año, todo el año. ¿Cierto? Claro. Pero es, ahora, ¿cuál era el tema acá? El modelo de Dios. No, sí. Le voy a explicar por qué. ¿El qué? Ahora le voy a explicar porque no terminé de ver. La escuela le puede enseñar todo lo que quiera. Puede enseñar todas las herramientas, las puede notar, todas las mismas limpias. Hay una herramienta que las puede notar. ¿Qué? Tiene más experiencia que yo. ¿Qué herramienta? ¿Cuál? ¿No? La institución le tiene todas las herramientas. Nos falta una. Una que no te da la escuela. ¿Cuál es la que no te da la escuela? ¿Y cuál es según lo que vos estabas expresando? ¿Cómo vivir la vida? Vos puedes aprender, puedes tener capacidad mental, puedes ser inteligentísimo. Pero como te digo, hay que ir incluyendo al mismo, ¿no? Claro. Como hay avispas, somos nosotros los padres. Entonces, ¿le digo una vez? Claro, Pero exacto. si no tienes algo que decir, Nosotros somos el ejemplo para ellos. exactamente. Son los que yo más. Al papá espiritual, la mamá espiritual, porque no todos tienen una familia, tengamos en cuenta eso. Exactamente. Bueno, sí, hermano. Con relación al contacto, es que te No le escuché. con relación al contacto con Dios, tengo que ellos tenían. Yo hablo por mí, por mi vida, que a veces uno se involucra tanto con las cosas y que a veces los padres se contactan en nuestra casa. Y tener esa relación con Dios ahí es muy importante. Tener una relación con Dios acá es lindo también. Y permite que alguien vea eso, pero en nuestra casa transmitir eso a nuestros hijos es lo mejor. Entonces a veces por las corridas o por una cosa o otra cosa, a veces nos olvidamos de que ahí es importante de tener ahí, en ese hogar, en esa casa, ese contacto con el Señor. Y a veces, yo hablo conmigo, a veces por cuestiones de factores que no debería ser excusa, ¿no? Porque uno pone excusa, pero a veces negligencia más también de buscar y de querer estar cerca y de tener esa presencia que allá tenía y a veces me falta acá. Entonces me hace pensar que necesito más y quiero más ese contacto con mi Señor. Y que allá tenía y yo quiero tener más. Bueno, esa es la idea. Cada vez que generamos, me pasan las prédicas, la idea es siempre que quede en nosotros las preguntas, las incógnitas, de poder ir a casa y buscar más de Dios y que Dios nos vaya guiando para encontrar las respuestas en su palabra, pero también en su presencia, porque a cada uno Dios habla de forma particular también, para poder formar lo que estamos intentando hacer, formar una familia fuerte, firme. Yo siempre digo lo mismo. El Señor, cuando oró en el capítulo 17, del 15 al 17 del Evangelio de Juan, en toda la oración siempre hizo énfasis en sus discípulos. Y dijo, ¿pero para qué? Para que el mundo crea a través de ellos. Y el mundo, la gente que no cree en el Señor, va a creer cuando en nosotros se manifieste lo de Dios. Amén. ¿Sí? Nuestra iglesia va a impactar al mundo de una manera sobrenatural, pero primero Dios tiene que hacerlo con nosotros. Sí. Y yo creo que lo está haciendo hace tiempo, solo que cada vez nos
nos mete en el camino ese difícil, ¿no? Como dice la palabra, en el camino angosto. Amén. Bueno, esta fue la introducción nomás. ¿Sí? Me quedaron varios temas. Después, no sé si le querés pasar por WhatsApp, ¿no? Vamos a una medicina más delgadita porque si no va a aprender poco con ese color. No, mira, yo tuve gente. Te voy a venir con una cinta acá. Nada, no, mi hermano. No, por favor. A mí, como yo dije al principio, está re bien porque que expreses tu idea, tu forma de pensar. Ni yo te voy a convencer a vos ni vos a mí, pero a lo mejor entre los dos podemos aprender mutuamente. No es Pero de qué sabía, mi idea, como tratar de No, pero por eso digo, tú diste al principio, nosotros entre todos aprendemos. Yo soy un poco sorda, hablo un poco fuerte. Yo también. Tengo sangre, pero también en mi casa son todos de aventar. Les cuento algo para que oren por mí Por también. ahí la paz que yo siento o la significación que yo me imagino no es un mundo sin ruido, sino es un mundo sin problemas. Pero porque en mi casa siempre hubo mucho ruido, yo soy de no hacer mucho ruido. No, Pero por eso les pido disculpas por ahí. Yo también cuando les pregunto muchas veces, ¿qué? No te escuché porque de este lado tengo un zumbido constante que no dije nunca, pero ahora les cuento. Eso voy a cortar, no va a quedar ahí. Mi esposo me dice a veces, ¡para, no grites! Y yo ni me doy cuenta que estoy gritando porque me emociona y hablo fuerte. Entre todos tenemos que aprender. Entonces, la lección de hoy tenía que ver con imaginarnos el modelo de Dios. Sí. No quiero así. Imaginarnos. Imagínate, soñar, porque nosotros vamos a compartir principios bíblicos, pero después sos vos el que vas a tener. Yo no voy a estar en tu casa ni nadie mía. Tenemos que ir a nuestras casas y soñar. ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero mi familia? ¿Cómo quiero mi hogar? Soñar no es algo antibíblico. Dice que soñar no cuesta nada. Jesús, el Señor le decía a Abraham, yo soy de imaginarme mucho también las cosas, ¿no? Pero el Señor le decía a Abraham, mira la estrella, ¿puedes contar? Y no, son montonazos. Bueno, así van a ser tu hijo. Wow. Y contar la arena, ¿puedes contar la arena? No, bueno, así va a ser tu descendencia. Bueno, es lo mismo en casa. ¿Cómo queremos que sea? Después vamos a tener que trabajar, ¿no? Vamos a tener que... Ahora es imaginarnos nomás. Todavía no entramos en lo que dice la Biblia, que hay que hacer. En otros temas vamos a empezar a hablar acerca de... Bueno, yo me imaginé una familia así, re linda. Bueno, ¿se puede? Sí, se puede. Pero ahora tengo que empezar a obedecer. Pero eso vamos a hablar después. ¿Amén? Bueno, dejamos acá. Vamos a orar. Antes que los bebés vengan y me den un tongo a mí. ¿Sí? Como dije, nunca estén callados, al menos cuando... Si es una predicación quizás sea distinto, pero cuando es taller, cuando es así, yo prefiero dejar de lado los puntos y que podamos interactuar. Amén. Siempre voy a preferir eso. Les pido no se disculpen conmigo porque cada uno es como es. ¿Sí? Yo entiendo eso. Yo tengo mi personalidad, ustedes la suya, yo de una forma, ustedes la suya. No se disculpen. Porque no me falta. Yo dejé una tarea. Estando en una tarea, yo te dejé otra. Todavía todo el mundo me iba a comer a Raúl. No. Usted. Hoy estoy yo en otro rol. Para darle chota a usted. Sí, vamos a orar, amén. Vamos a pedirle al Señor que Él pueda obrar en nuestras vidas. Vamos a trabajar con protestante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, te agradecemos por poder estar reunidos en este lugar. Gracias por la vida de los pastores, de los hermanos, de los niños, por los hermanos que no han podido venir. Señor, rogamos que tú nos ayudes, que tú nos instruyas, que tú nos corrijas, que tú nos enseñes, que tú, como dice tu palabra, nos acompañes y redargullas nuestro corazón y nuestra mente y nos muestres cuál es tu plan y tu propósito para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Señor, en este tiempo seguramente vamos a recordar cosas, situaciones, y yo te pido que si hay situaciones no arregladas, si hay heridas, puedas ayudarnos a sanar y a restaurar. Y si hay situaciones o principios que no conocemos, que nos ayude, Señor, a
a poner en práctica. Danos la fuerza del Espíritu Santo, como dice tu palabra, que el Espíritu vino para darnos poder y valor para hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo esta congregación, que siempre esté llena del Espíritu Santo y pueda manifestarse tu presencia en la vida de cada hermano, Señor, en la alabanza, en la adoración, en la predicación, en la administración, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén. Amén. Después, pastor.